Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 325. Granja Pacífica. Tras completar el análisis del meteorito, Yuga dedicó la mayor parte de su energía a la investigación en ese campo, pero el progreso fue lento. Yuga no era un experto en la materia, por lo que dividía su tiempo entre el estudio de la literatura y la reflexión sobre el problema. En sus ratos libres, Yuga solía ir al ecoparque a cultivar Pokémon de tipo planta, con la esperanza de ampliar sus horizontes. Las semillas de las hierbas medicinales que Yuga había plantado antes de abandonar la isla Illuma brotaban ahora una tras otra. Todo el campo de plantas medicinales rebosaba de vitalidad y una sensación de satisfacción. Las primeras en brotar fueron los jacintos de agua plantados en el corazón del lago de la isla. Los jacintos de agua eran plantas de hojas anchas y gruesas. En este entorno, prosperaban. Yuga notó que, al brotar, cubrían con sus hojas la mitad de la superficie del lago corazón. Aunque los jacintos de agua utilizan principalmente sus rizomas, sus hojas crecen con una rapidez asombrosa. Según la guía completa para el cultivo de hierbas medicinales, cuando las hojas se vuelven demasiado densas, es necesario eliminarlas manualmente para evitar la absorción excesiva de nutrientes, lo que podría dificultar el crecimiento de los rizomas. Originalmente, Yuga pensó en que Milotic y Yarados, que vivían en el lago, ayudaran a limpiar las hojas. Para su sorpresa, abrieron la boca y devoraron todas las hojas sobrantes. Al principio, Yuga temía que consumir hojas de jacinto de agua pudiera tener efectos adversos en ellos, pero tras observarlos durante un tiempo, comprobó que no ocurría nada. Esto disipó sus preocupaciones. Sin duda, Yuga incluso llevó a Milotic y Yarados al centro Pokémon para consultar con Joy. Una vez que Joy le aseguró que ni Milotic ni Yarados presentaban anomalías, les encomendó la tarea de limpiar regularmente las hojas de jacinto de agua. Gracias al cuidado de los Pokémon de tipo planta, las demás hierbas medicinales también crecían bien. Hoy, cuando Yuga visitó el campo de plantas medicinales, vio a Pokémon de tipo planta ayudando a deservar. Dos Loutats los seguían, regando cuidadosamente las plántulas de hierbas. Debido a que el campo medicinal se encontraba en una pradera, la hierba crecía con una rapidez excepcional. Si, con la ayuda de los Pokémon de tipo planta, se dejaba sin control, el campo medicinal podría convertirse fácilmente en un prado. Por lo tanto, el deshierve regular era esencial en el campo de la medicina. Hablando de deshiervar, Yuga cometió una vez un error cómico. Al regresar de la isla Illuma y tener algo de tiempo libre, decidió revisar el campo de plantas medicinales. Para su sorpresa, encontró muchas zonas cubiertas de hierba tierna y amarillenta. Decidió arrancar estas malas hierbas, ya que no podía usar herbicidas, ¿verdad? En aquel entonces, los Pokémon de tipo planta aún se encontraban en el subecoparque del Mar de las Flores y todavía no habían llegado. Yuga se agachó en el campo medicinal y pasó un buen rato arrancando la hierba. Era un trabajo agotador. Al fin y al cabo, nunca antes se había dedicado a la agricultura. Cuando se sintió completamente exhausto, Yuga se puso de pie entre los plantones de hierbas y se masajeó la espalda y la cintura doloridas. En ese momento, un grupo de Pokémon de tipo planta, liderados por Roselia, entraron en el subecoparque de las praderas. A pesar de ser la más joven de este grupo de Pokémon de tipo planta, Roselia tenía un aire de autoridad. Al acercarse al borde del campo medicinal, el Pokémon de tipo planta vio las malas hierbas que Yuga había arrancado y lo miró como si fuera un tonto, dejando a Yuga desconcertado. Al ver la confusión de Yuga, Roselia suspiró, se acercó a él y usó absorber sobre un mechón de hierba a sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, la exuberante hierba verde se marchitó. Tras eliminar ese grupo de hierbas, Roselia continuó quitando las demás malezas. Los Pokémon de tipo planta restantes usaron absorber, mega agotar y gigadrenado. En un instante, todas las malezas del campo medicinal desaparecieron. Tras desmalezar, el Pokémon de tipo planta miró a Yuga con una expresión que decía: donde te sientas cómodo, quédate ahí. Yuga permanecía en el campo medicinal, sintiendo como si hubiera recibido un golpe crítico de 100.000 puntos. Quiso explotar allí mismo, pero finalmente se retiró del campo. Al recordar ahora aquel incidente, Yuga se sintió extremadamente avergonzado. Al observar los esfuerzos de Loutat por regar las plantas, Yuga cogió un pequeño cubo de hierro y se unió al Pokémon de tipo planta para ayudar a regar el campo. Los Marshtomps también vieron lo que estaba sucediendo y siguieron a Yuga, cada uno con un cubo de agua en la mano, detrás de él.
En realidad, no fue solo Yuga quien cometió un error tonto. Los Marstones también tuvieron sus momentos. Al ver lo difícil que era regar las hierbas medicinales, quisieron ayudar y, sin previo aviso, comenzaron a usar ataques de pistola de agua en el campo. Si otros Pokémon no los hubieran detenido rápidamente, quién sabe cuántas plántulas de hierbas habrían desaparecido ya. Yuga pensó. Si supieras danza lluvia, podrías ayudar. Sin embargo, el único Pokémon en todo el ecoparque que podía realizar este movimiento avanzado era Dragonair. Pero Dragonair solía permanecer en el fondo del lago Corazón y casi nunca salía. Pedirle que ayudara a regar era impensable. Regar las hierbas no era tarea fácil. Tras transportar un cubo de un lado a otro entre el campo medicinal y el lago de la pradera, Yuga se habría desplomado hace mucho tiempo si su cuerpo no hubiera sido fortalecido por la luz de la vida. Por otro lado, Marston parecía tomárselo con bastante calma. Últimamente, Yuga había estado considerando la posibilidad de instalar una bomba de agua junto al lago de la pradera, conectándola con tuberías para facilitar el riego. Instalar una bomba de agua no fue demasiado difícil. Yuga pudo hacerlo él solo. Tras eliminar toda la maleza y regar con Marshtomp, los Pokémon de tipo planta del campo de hierba rodearon una sección del campo medicinal. Siguiendo las órdenes de Roselia, comenzaron a usar el movimiento campo de hierba. A medida que todo el campo se llenaba de luz verde, las jóvenes plántulas de hierbas comenzaron a mecer sus hojas, como si respondieran al terreno cubierto de hierba. En un instante, el proceso de regeneración de todo el campo se completó. Yuga no pudo evitar preguntarse si solo era su imaginación, pero el campo parecía brillar aún más intensamente después del movimiento campo de hierba. En el subecoparque de praderas, se habían establecido 5 campos medicinales para el cultivo de hierbas mentales, hierbas energéticas, hierbas blancas, ginseng verde y hierbas energizantes, respectivamente. Los Pokémon de tipo planta se turnaban para usar el movimiento campo de hierba para cuidarlos uno por uno. Debido a los requisitos especiales para el cultivo de la seta bálsamo, la seta grande y la seta pequeña, Yuga aún no había comenzado a plantarlas. Las hierbas de hierbas revivir tenían condiciones de cultivo complejas, y Yuga aún no estaba preparado para ellas. Estos días tranquilos dedicados a la agricultura se prolongaron durante mucho tiempo. Después de investigar el meteorito cada día, Yuga pasaba tiempo cuidando las hierbas con los Pokémon de tipo planta. Poco a poco, Yuga empezó a adoptar una actitud más relajada, pero no le disgustaba ese estilo de vida. Si pudiera elegir, preferiría una vida sencilla y tranquila. El negocio en la tienda seguía prosperando. Suzuki Koen y su equipo lo gestionaban con eficiencia, dejando a Yuga con pocas preocupaciones. Su rutina diaria incluía investigación, agricultura y preparación de comidas. Capítulo 326. El brazalete verde. Por la mañana, Yuga pasó toda la mañana investigando el meteorito. Después de almorzar, decidió tomar un descanso para despejar su mente. Para entonces, ya había varios clientes en la tienda comprando Pokéblocks. Desde que la guardería de Yoyo introdujo varios Pokéblocks más efectivos y a precios moderados, el negocio prosperó. Incluso superó los ingresos mensuales por la venta de Pokémon. Claro que esto se debió en parte a la cantidad limitada de Pokémon disponibles para la venta. Pero a Yuga no le preocupaba eso. El objetivo final del sistema era hacer famosa la guardería Yoyo en el mundo Pokémon. Para lograrlo, no se trataba de cantidad, sino de calidad. De lo contrario, la guardería Yoyo no se diferenciaría de ninguna otra, y el objetivo de alcanzar la fama carecería de sentido. En ese instante, la mirada de Yuga se posó en la muñeca de una dama que sostenía un maril, y sus pupilas se dilataron. Hola, señora. Yuga se acercó rápidamente a la señora y captó su atención. La señora, que estaba ocupada seleccionando Pokéblocks mientras sostenía a Maril, levantó la vista al oír la voz y vio a un joven de pie frente a ella. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella en voz baja. Por su porte, era evidente que la señora era una mujer de gran refinamiento. Disculpen la interrupción, dijo Yuga con tono de disculpa. ¿Puedo preguntarles de dónde sacaron ese brazalete que llevan en la muñeca? Mientras hablaba, la mirada de Yuga permaneció fija en la brazalete verde que adornaba la muñeca de la dama. Ah, esto. La señora levantó la muñeca, mostrando una hermosa brazalete verde. ¿Qué le parece? Es exquisita. La señora parecía adorar la brazalete que llevaba en la muñeca y la mostró con orgullo cuando Yuga le preguntó por ella. ¿Puedo saber dónde conseguiste esta brazalete?, preguntó Yuga con un tono de urgencia. Bueno, la señora dudó al oír la pregunta de Yuga. Lo compré en la joyería luminiscente de Ciudad Malvalancia. Sin embargo, solo había uno igual en stock.
Si le interesa, mejor desista. ¿Joyería luminiscente? Yuga lo pensó un momento, pero no había oído ese nombre antes. ¿Considerarías venderme esta brazalete? Preguntó Yuga con tono sincero. La señora pareció indecisa al escuchar las palabras de Yuga. Bueno, me gusta mucho esta brazalete, y es bastante cara, entiendo que mi petición es brusca y presuntuosa, pero esta brazalete significa mucho para mí. Por favor, le ruego que me la venda. Al oír la sincera súplica de Yuga, la señora no supo qué responder. Apreciaba mucho la brazalete. Era una pieza rara y valiosa. Dejarla ir tan fácilmente era algo que le costaba aceptar. La señora le preguntó a Yuga. ¿Puedo saber por qué tienes tantas ganas de tener esta brazalete? Yuga reflexionó un momento y luego señaló una mesa en la tienda. Sentémonos allí y hablemos. La señora asintió con la cabeza. Después de que tomaron asiento, Yuga preguntó. No sé su nombre, señora. Me llamo Fiona, respondió la dama cortésmente, presentándose. El esposo de Fiona provenía de una antigua familia noble y gozaba de cierta posición dentro de la liga. Sus familias tenían una larga relación. Se habían comprometido desde jóvenes y se casaron al llegar a la edad adulta. A diferencia de muchos matrimonios concertados, Fiona y su esposo estaban profundamente enamorados, y ella había venido a Pueblo Verdegal para visitar a sus suegros, que se recuperaban allí. Yuga también se presentó, diciendo. Me llamo Yuga y soy el dueño de esta guardería. Oh. Es un honor conocerte, dijo Fiona, visiblemente sorprendida. No se esperaba que el joven sentado frente a ella fuera el dueño de la guardería. Es un honor para mí conocerla, señora Fiona. Tras una breve pausa, Yuga continuó. Me preguntaste por qué tengo tanto interés en conseguir esta brazalete. Pues bien, la razón es que esta brazalete perteneció a mi madre. De hecho, el fuerte deseo de Yuga de adquirir la brazalete provenía del hecho de que una vez había pertenecido a su madre. Esta brazalete había desaparecido tras el fallecimiento de la madre de Yuga, pero en aquel momento, Yuga estaba tan abrumado por el dolor que no se percató de ese detalle. Si no la hubiera vuelto a ver hoy, probablemente nunca lo habría recordado. Ahora, en retrospectiva, era muy probable que esta brazalete se hubiera perdido durante el accidente automovilístico que les costó la vida a sus padres. El principal sospechoso del robo seguía prófugo, y Yuga no podía evitar sospechar que la muerte de sus padres no había sido tan sencilla como parecía. Esta brazalete se había transmitido de generación en generación en la familia de su madre. A simple vista, era evidente que tenía un gran valor. La madre de Yuga, que tenía un gran sentido de la belleza, siempre la llevaba puesta. Además, esta brazalete era única. No podía haber otra igual. La familia de Yuga no era pobre. Tenían cierta posición económica, y a su madre le gustaba adornarse. Al ver que había perdido la brazalete y que ahora tenía otra, Yuga sintió que la muerte de sus padres podría tener un trasfondo más complejo. Por lo general, un conductor que se da a la fuga tras un accidente estaría aterrorizado y no se atrevería a robar las pertenencias del fallecido a menos que fuera un maníaco o un criminal despiadado. Sin embargo, ahora la brazalete de su madre había aparecido en un lugar llamado Joyería Luminiscente. Oh. Al oír las palabras de Yuga, Fiona no pudo evitar exclamar. ¿Por qué, la posesión de tu madre? Es así, Yuga relató brevemente los sucesos que rodearon el accidente de sus padres y la pérdida de la brazalete. Veo. Tras escuchar el relato de Yuga, Fiona suspiró. No esperaba comprar objetos robados y ahora se sentía incómoda llevando la brazalete que antes adoraba. Sin embargo, Fiona no era ingenua y no creía todo lo que le decían. Preguntó. ¿Tienes pruebas de que esta brazalete perteneció a tu madre? Yuga respondió. Hay un estampado floral en el interior de tu brazalete. En efecto, la brazalete tenía un delicado estampado floral en su interior, algo que Fiona sabía perfectamente. Aunque no era inmediatamente visible al llevarla puesta, quien la examinara con detenimiento lo notaría. Sin embargo, esto por sí solo no constituía una prueba concluyente. Al ver el silencio de Fiona, Yuga supo lo que estaba pensando. De repente, recordó algo y dijo. Por favor, espere un momento. Voy a buscar algo. Fiona asintió y Yuga subió a su habitación. Cuando regresó, llevaba una caja de madera oscura. La caja tenía grabados de un estilo muy similar al del estampado floral del interior de la brazalete, y el diseño central de la caja coincidía exactamente con el estampado floral de la brazalete. Esta caja contenía el emblema que en su día representó el glorioso pasado de la guardería Yo-Yo. Yuga colocó la caja sobre la mesa y dijo, ¿ahora me crees? A Yuga siempre le había parecido muy atractivo el estampado floral de la caja.
Ahora comprendía que probablemente se trataba de una especie de escudo familiar, dado el prestigioso linaje de la familia de su madre. Al ver la caja de madera expuesta frente a ella, Fiona finalmente creyó las palabras de Yuga. Con delicadeza, se quitó la brazalete verde de la muñeca y la colocó sobre la mesa, empujándola hacia Yuga. Si pertenece a tu madre, entonces debería regresar a su legítimo dueño. Yuga tomó la brazalete con alegría y dijo: muchas gracias. Le pagaré la cantidad acordada. Fiona asintió. En realidad, el dinero no le importaba. Al fin y al cabo, no lo necesitaba. Le gustaba mucho la brazalete, pero se sentía incómoda llevando algo que, en esencia, era robado. Capítulo 327. El profesor Robert. Tras abrir la caja de madera y colocar la brazalete dentro, Yuga le dijo a Fiona: ¿podrías contarme más sobre la joyería luminescente? Sin que Yuga se diera cuenta, los ojos de Fiona brillaron brevemente con sorpresa cuando él abrió la caja y reveló la insignia azul que había dentro. Fiona, señora. Al ver a Fiona absorta en sus pensamientos por un instante, Yuga la llamó suavemente. Oh. ¿Qué dijiste? Al darse cuenta de su distracción, Fiona preguntó con expresión avergonzada. Quería preguntar por la joyería luminescente, repitió Yuga. Fiona preguntó. ¿Estás investigando el caso de tus padres, verdad? Yuga asintió y dijo: sí. Fiona respondió: no creo que vayas a obtener la información que buscas en la joyería luminescente. ¿Por qué? Preguntó Yuga, desconcertado. Fiona explicó: la joyería luminescente nunca revela la información de sus clientes a terceros. Ya veo. Yuga continuó. Pero esta es la única pista que tengo actualmente, así que me gustaría intentarlo si es posible. Muy bien, suspiró Fiona. La joyería luminiscente es muy conocida en la alta sociedad. Tienen sucursales por todas partes, pero la sede central está en Ciudad Malvalona, donde compré esta brazalete. Aclarando su garganta, Fiona continuó. La fundadora de esta joyería proviene de una antigua familia noble. Aunque ningún miembro de su familia sirve actualmente en la liga, tienen amplias conexiones, razón por la cual han podido hacer crecer su negocio. Su tienda nunca está abierta al público en general. Su clientela está compuesta por personas poderosas e influyentes, y esa es una de las razones por las que tan poca gente la conoce. Al escuchar las palabras de Fiona, Yuga preguntó: ¿podrías decirme la ubicación exacta de la joyería luminescente? Fiona miró a Yuga y suspiró. Dijo: ya que estás decidido a investigar, no te detendré. ¿Tienes papel y bolígrafo? Yuga asintió, se levantó y fue al escritorio de Suzuki a buscar papel y un bolígrafo. Al entregarle la dirección escrita a Yuga, Fiona dijo: debes estar preparado para la posibilidad de regresar con las manos vacías. Yuga asintió y dijo: gracias, señora Fiona. Fiona hizo un gesto con la mano y dijo: considéralo el destino. No hay necesidad de dar las gracias. Posteriormente, Yuga transfirió el dinero del brazalete a Fiona. El precio lo tomó por sorpresa. 6.660.000. Una vez más, sus finanzas quedaron vacías. La vida es todo un reto. Ahorrar dinero no es tarea fácil. Fiona había venido originalmente a comprar Pokéblocks para Marill. Al ver que Yuga había gastado 6 millones, no le importó la pequeña cantidad y le cedió el dinero a Fiona para que pudiera comprar los Pokéblocks, ganándose así los elogios de Fiona por su generosidad y amabilidad. Al ver a Fiona marcharse por la entrada de la tienda, Yuga pensó: parece que tendré que hacer un viaje a Ciudad Mauville. La ciudad de Mauville no estaba lejos de Pueblo Verdegal. Se podía llegar a ella directamente por la ruta 117. Pueblo Verdegal, Ciudad Malvalona y Pueblo Lavacalda estaban conectadas por las rutas 117, 111 y 112. Los padres de Yuga habían tomado esta ruta cuando fueron a Pueblo Lavacalda por su viaje de negocios. Yuga especuló que el conductor que se dio a la fuga podría haber chocado con sus padres en esa ruta, luego huir a la ciudad de Mauville y, aprovechando la oportunidad, vender la brazalete de su madre. Al pensar en esto, el ánimo de Yuga se ensombreció. Al regresar a la tienda, Yuga no tardó en recibir una llamada de Robert. Resultó ser el pago por el Pokémon de Chris. Al ver los fondos adicionales en su cuenta, Yuga le dijo a Robert por teléfono: he recibido el pago. Gracias por el asunto de Chris, se escuchó la voz de Robert al otro lado del teléfono. Yuga lo desestimó con indiferencia, diciendo: ¿para qué hablar de estas cosas? Es solo un pequeño esfuerzo, y además, me pagaste. En cualquier caso, gracias. Se quedará en Pueblo Verdegal durante un tiempo. Por favor, vigílenla, añadió Robert.
Yuga había mencionado previamente que Chris y los Fibas evolucionarían antes de emprender un viaje, por lo que durante este periodo, Chris se quedó en Pueblo Verde, cuidando de los Fibas recién adquiridos y pasando tiempo con sus abuelos. Entendido, Yuga aceptó esta sencilla tarea. Por cierto, ¿qué estás haciendo ahora? Tras el gran festival del concurso Pokémon, Robert se había quedado en Ciudad Arrecípolis sin planes inmediatos. Oh, el profesor me recomendó unirme al campamento preparatorio para instructores de la ciudad Arrecípolis, y llevo varios días trabajando como profesor allí. Actualmente estoy en la residencia de profesores del campamento. Wow. Yuga estaba bastante sorprendido. ¿Es el mismo campamento preparatorio al que asistieron Luna y Ran? Sí. Esa misma. Respondió Robert con una sonrisa. Yuga preguntó. ¿Ya conoces a Luna y a Ran? Robert dijo en tono juguetón. Adivina. Yuga no tenía paciencia para los juegos de adivinanzas y dijo impacientemente. Solo dímelo. Ja ja ja. Al oír el tono impaciente de Yuga, Robert soltó una carcajada. No solo los he conocido, sino que también soy uno de sus instructores. ¡Qué coincidencia! Exclamó Yuga. Sin duda. Admitió Robert, reconociendo que ni siquiera él se esperaba este giro de los acontecimientos. Yuga no pudo evitar pensar. Bueno, Luna ya no tendrá que asistir a clases. Podrá pasarse todo el día admirando a Robert. Yuga preguntó. ¿Cómo están? Ambos chicos estaban lejos de casa por primera vez, y Yuga estaba algo preocupado por cómo se estaban adaptando. Robert sonrió y dijo. No te preocupes, están bien y se llevan muy bien con sus compañeros de clase. Eso es genial. Yuga suspiró aliviado. Por cierto, ya que te has convertido en profesor en el campamento preparatorio, ¿podrías abrirme una pequeña puerta trasera? Preguntó Yuga con una sonrisa traviesa. ¿Abrir una puerta trasera? ¿Qué clase de puerta trasera? Preguntó Robert, desconcertado. Podría ser. Podría ser que... Preguntó Yuga. Robert dijo. ¿Es posible que tú también quieras unirte al campamento preparatorio? Lo siento, pero eres demasiado mayor para eso. El campamento preparatorio no acepta gente de tu edad. Yuga soltó una risita y lo regañó. Vamos, Robert, ¿sigues siendo la misma persona que conozco? ¿Qué chistes tan raros cuentas? No estoy intentando unirme al campamento preparatorio. Lo que quería decir es, ¿puedes ayudarme con algo? Jeje, es broma, es broma. Adelante, ¿qué tipo de favor necesitas? Respondió Robert. Entonces, Yuga procedió a contarle a Robert sobre el anhelo de la tía Meiko de ver a su hija y su deseo de visitar a Luna en la ciudad Arrecípolis. Bueno, y Robert pensó un momento y dijo, no es del todo imposible, pero todos deben mantener esto en secreto. No podemos dejar que nadie más se entere. De acuerdo, cuando tu tía venga a ciudad Arrecípolis, avísame. La recogeré y la llevaré a escondidas a ver a Luna. ¿Te causará algún problema? Preguntó Yuga. Si bien quería cumplir el deseo de su tía, tampoco quería incomodar a su amigo. Robert respondió en tono de broma. Siempre y cuando no vuelvas a pedirme una segunda ronda de favores. Tras finalizar la llamada con Robert, Yuga suspiró aliviado. Por fin había cumplido la promesa que le había hecho a su tía. Capítulo 328. Un problema y una sorpresa. Tras finalizar la llamada con Robert, Yuga visitó su nueva tienda, que parecía irle bien. Al regresar, entró en el ecoparque. Dentro del ecoparque principal, solo Absol y unos pocos Medidite se encontraban reunidos para un entrenamiento de meditación. No reaccionaron cuando Yuga se acercó, sumido en su meditación. Parecía que se encontraban en un estado de meditación profunda. Durante la meditación profunda, los Pokémon bloqueaban su percepción del mundo exterior para lograr una mayor eficacia meditativa, aunque no pudieran reaccionar ante el peligro. Sin embargo, el ecoparque de Yuga era un lugar seguro, lo que permitió a Absol y Medidite meditar sin preocupaciones. Sin interrumpir el entrenamiento de Absol, Yuga se dirigió al subecoparque de las praderas para comprobar el crecimiento de las hierbas. Al entrar en el subecoparque de las praderas, lo primero que vio a lo lejos a Tauros y Rapidash, Ponyta, galopando. Yuga pensó. Menos mal que no tienen la costumbre de chocar con la gente. No tengo el cuerpo de un principiante. Actualmente, Ninetales y Houndoom, que lo habían acompañado desde el principio, ayudaban a Yuga a controlar a los 4 Pokémon. Si bien su fuerza era ligeramente inferior a la de 2 Rapidash y un Typhlosion, bajo la autoridad de Yuga, los Pokémon eran relativamente obedientes. Al ver llegar a Yuga, Ninetales y Houndoom se acercaron inmediatamente con alegría. Sin embargo, el Persian que estaba cerca lo miró de reojo y se alejó con altivez.
Pero Yuga pudo percibir en su mirada que Persian no le tenía aversión. Yuga examinó cuidadosamente el estado de Jundum y comprobó que tanto ella como los cachorros que llevaba en el vientre estaban en buen estado. Les ordenó que volvieran a descansar. Después de que Ninetales y Jundum se marcharan, Yuga se dirigió al borde del jardín de hierbas. En ese momento, dos Loutats estaban de pie uno al lado del otro en la cresta del campo, inmóviles, mirando fijamente el jardín de hierbas. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Yuga se agachó y preguntó a los dos Loutats, que parecían absortos en sus pensamientos. Loutat, los dos Loutats giraron la cabeza al unísono al oír la voz de Yuga, mirándolo con ojos inocentes. Yuga sentía que tener una conversación normal con esos dos podría ser un poco complicado. Sus respuestas eran algo lentas. En ese momento, todos los Pokémon de tipo planta que cuidaban el jardín de hierbas estaban en el mar de flores. Solo los dos Loutats custodiaban esta zona. Yuga echó un vistazo al jardín de hierbas y de repente notó algo inusual en las hierbas blancas. Rápidamente bajó al campo para investigar. Se agachó, apartó la tierra alrededor de las raíces de una hierba blanca y vio que las raíces, normalmente blancas, se habían vuelto negras. Revisó varias hierbas blancas cercanas y la situación era la misma. No solo las raíces, sino también las hojas estaban cubiertas de tenues motas azules. Las hierbas blancas eran plantas completamente blancas, desde las raíces hasta los tallos y las hojas. Por eso se llamaban hierbas blancas. Esto facilitó que Yuga notara que algo andaba mal. Yuga cogió un trozo de tierra de las raíces de una hierba blanca y lo desmenuzó en su mano, frunciendo el ceño. Estaba demasiado húmedo. Evidentemente, el problema con las hierbas blancas fue el riego excesivo, que provocó la pudrición de las raíces. Es probable que los Loutats hubieran estado vigilando de cerca la zona y se percataran de este problema a tiempo. Afortunadamente, era un problema que se podía solucionar fácilmente. Al salir del jardín de hierbas, Yuga les dijo a los dos Loutats: por ahora, por favor, no rieguen las hierbas del jardín, especialmente ustedes dos y Marshtomp. Sigan mis instrucciones antes de hacer nada. Los dos Loutats asintieron obedientemente y luego trotaron en dirección al lago de la pradera. Después, Yuga revisó cuidadosamente los demás campos de hierbas y no encontró ningún problema, lo que lo tranquilizó. Si algo irreparable les sucediera a estos campos, Yuga sufriría pérdidas importantes, ya que no le sería fácil encontrar tantas semillas de hierbas valiosas de nuevo. Con estas ideas en mente, Yuga decidió visitar el lago de la Isla Corazón en el subecoparque de la costa poco profunda, donde había otro tipo de hierba. Por supuesto, el jacinto de agua no tendría problemas con el riego excesivo, ya que es una planta acuática. Sin embargo, podrían surgir otros problemas potenciales. Cuando Yuga llegó al lago de la Isla Corazón, vio que los jacintos de agua en la superficie del agua habían crecido frondosos. El jacinto de agua era probablemente la hierba medicinal de crecimiento más rápida. Yuga incluso observó algunos capullos que brotaban entre las hojas en la superficie del agua. Sin embargo, estos brotes aún eran pequeños y tiernos, y tardarían algún tiempo en florecer. Según la guía completa para el cultivo de hierbas medicinales, las flores del jacinto de agua eran excepcionalmente bellas, parecidas al loto de la vida anterior de Yuga, pero aún más vibrantes, de un color rojo púrpura intenso y muy llamativas cuando florecían en la superficie del agua. Esta era también la razón por la que los jacintos de agua silvestres rara vez se veían en estado salvaje. Su llamativa apariencia atraía fácilmente a los Pokémon herbívoros, que podían devorarlos. Para muchos Pokémon, las flores de jacinto de agua tenían un sabor agradable y un alto valor nutricional. Para que los rizomas del jacinto de agua maduraran, debían esperar a que las flores se marchitaran de forma natural. Si las flores se destruían prematuramente, los rizomas no madurarían y no podrían utilizarse para la reproducción. Yuga caminó hasta la orilla del lago y tiró suavemente de una enredadera de jacinto de agua. Vio que su crecimiento era excelente, lo que le tranquilizó. Al parecer, la acción de Yuga perturbó a los Pokémon acuáticos. La cabeza de un Milotic emergió repentinamente del agua y nadó hacia Yuga. Justo cuando Yuga estaba a punto de acariciar la cabeza de Milotic, este giró la cabeza, emitió un suave llamado hacia atrás y otro Milotic emergió del agua. Antes de que Yuga pudiera reaccionar, uno tras otro, varios Milotics emergieron del agua. Yuga contó y había un total de 5 Milotics. Los 5 fibas con potencial verde habían evolucionado. Todos han evolucionado. Eso es fantástico. Exclamó Yuga con deleite mientras miraba a los 5 Milotics que estaban de pie uno al lado del otro frente a él. Los 5 Milotics asintieron simultáneamente en respuesta a Yuga, con movimientos sincronizados.
Los 5 Fibas habían evolucionado, lo que significaba que el Fibas de Chris probablemente evolucionaría pronto, pensó Yuga. Poco después de que emergiera Milotic, Gyarados, llevando consigo a los 4 Fibas restantes, emergió del agua y se acercó a Yuga. Los 4 Fibas restantes miraban con envidia al Milotic, que ya había evolucionado. Yuga los consoló diciendo: no hay necesidad de envidiarlos. Ustedes también evolucionarán pronto. Solo tengan paciencia. Las palabras de Yuga llenaron de emoción a los Fibas. No pudieron evitar saltar y retozar en la superficie del agua, expresando así su alegría interior. Antes de marcharse, Yuga buscó a Greninja y Lainun, pero no los encontró. Probablemente estaban entrenando de nuevo, seguramente en el subparque ecológico del desierto. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.